la unidad, la última unidad, ¿cierto? Vamos a ver por aquí, primero que quiero verificar que se comparta muy bien. Sí, estamos en la clase 5, la última clase en vivo de la unidad gestión empresarial, ¿verdad? Como parte del curso Administración de Empresas, chicos. Así que aprovechemos hoy al máximo esta sesión en vivo para que puedan hacer sus consultas, por ahí despejar dudas anteriores, algún comentario adicional que quisieran hacer para que, bueno, lo aprovechen al máximo. ¿Ya? Bueno, así tendrán pues las sesiones en vivo, grabadas, ¿no? Disponibles en cualquier momento. Vamos a iniciar entonces. Se me está escuchando claro, ¿verdad? Por ahí confírmeme, por favor. Estoy visualizando que está fluyendo mi micrófono. Sí, yo creo que sí estamos bien. Y además estará fluyendo bien la diapositiva también, es decir, está cambiando de una a otra. Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Miguel González, Rosa, Grecia, y saludos, chicos, a todos, ¿no? Les saluda pues una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, que los está acompañando en estas últimas sesiones, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver de qué se trata el tema de hoy. Estamos, como les digo, en la unidad de gestión empresarial, como parte del curso de administración de empresa, y el tema de hoy es control, evaluación y mejora continua. Estas palabras se hablan mucho hoy en día en la administración moderna. No se puede dejar de controlar los procesos, es como parte del proceso administrativo, es una de las etapas del proceso administrativo que, por cierto, primera pregunta del día, ¿cuáles son esas etapas del proceso administrativo, chicos? Voy prendiendo micrófonos, quizá alguno de ustedes quiera compartir hablando o me colocan en el chat ahí su comentario. A ver, ¿cuáles son estas etapas del proceso administrativo, chicos? A ver, contéstenme por ahí. Ya se las pregunté en la sesión anterior y varios de ustedes me contestaron muy correctamente, ¿sí? A ver, quiero leerlos a todos, somos más de 30 en esta sala y estoy segura que más de 30 pueden contestarme de la misma forma. A ver, ¿cuáles son esas etapas? Son 4, chicos, a ver. Les voy haciendo recordar. Planificación. Ajá, muy bien, Celicia. Planificación. Dirección. Planificación. Dirección. Te escuché planificación. Organización y el control. Bien. Ajá. Planificación, organización, en ese orden, cómo se hace el proceso. Dirección. Luego viene la dirección. Ajá, y por último. El control. ¿Cierto? Por último. Así es. Gracias, Alicia, por tu participación. Bien, chicos, sí, así es. Y no podemos dejar de controlar el proceso. A veces no esperamos tanto al final, ¿no? Sino se hace en algún momento oportuno como parte del seguimiento del proceso para ver por ahí si está teniendo algunas desviaciones, si es que hay algunos problemas, para reforzar y retroalimentar a los participantes de algún proceso, ¿verdad? No se realiza solo por el hecho de buscar errores para criticar, para de repente buscar culpables de algún proceso mal hecho, ¿no? Por ahí sancionar. Bueno, es cierto que sí, en algún momento se tiene que sancionar porque algunas faltas son muy graves, ¿no? Entonces se tiene que sí, pues lamentablemente sancionar. Pero como parte de todo proceso, por más chico que sea, siempre tenemos que llegar al control, ¿verdad? Con una buena parte de evaluación, es decir, tenemos que también medir qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos cumplido según lo planificado y comenzar a evaluar. Evaluar pues significa comparar con lo planificado y con el resultado, ¿no? Y vamos a ver también de qué se trata esta mejora continua. ¿Por qué hablamos tanto de la mejora continua? ¿Y será realmente posible lograrlo? ¿No? Vamos a ver entonces hoy de qué se trata esto. Por aquí George Elton Maño Noé nos dice, con su frasecita, un trabajador feliz es un trabajador productivo. Sabemos que la felicidad completa, absoluta, es una aspiración, ¿no? Muchas veces hasta es un sueño, ¿no? O sea, algo a lo que queremos llegar, sí, pero no lo logramos a veces del todo porque también la felicidad está definida de diferente manera para varias personas, ¿no? No todos opinamos de qué cosa es la felicidad. Pero lo que quiere decir acá Elton Mayo
es que necesitamos encontrar pues un grupo de trabajadores que ciertamente feliz, de acuerdo también a las normas que establece el país, la nación y la misma institución, ¿no? Porque puede ser que alguno no esté de acuerdo con alguna norma y no por eso tendría que no ser feliz. O no significa no estar de acuerdo. Nos ha pasado a veces en la familia que no estamos de acuerdo con algo, ¿no? Pero igual a veces se discute un poco, a veces se toman por ahí algunos fundamentos de cada una de las ideas y se resuelve al final por una o por dos, según la decisión que amerita, ¿no? A veces pasa que estamos en estos días planificando un poco nuestra cena navideña, nuestras reuniones previas, ¿no? Entonces, por ahí también ocurren algunas diferencias, ¿no? Pero en algún momento se tiene que concertar, ¿verdad? En algunos momentos también se tiene que someter a votación, ¿no? Como cualquier consenso, se somete a votación. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto que someto a votación esto? Bueno, al final resuelvo lo que la mayoría prefiere, lo que la mayoría opina, lo que la mayoría fundamenta mejor. Bien, ¿no? Entonces, bueno. Y en base a eso, los que no están de acuerdo dicen, bueno, yo no resuelvo, yo no apoyo. No, tenemos que apoyar la idea porque al fin y al cabo estamos decidiéndolo en equipo, somos parte de, además, ¿no? Y entonces tenemos que apoyar la idea, ¿no? Apoyar de la mejor manera esa idea, sí, bueno, si nos han obligado y es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de un consenso real, ¿no? Que se pueda lograr. Entonces, y solo así, si estoy ya no resignado, pero sí de acuerdo que, bueno, está bien, por consenso, por democracia se decidió esto, apoyo y tengo que equilibrar mi felicidad en ese momento y ser productivo, ¿no? Entonces tengo que lograr en ese caso como jerarquía quizá de una empresa ese equilibrio de felicidad, de tranquilidad, de clima laboral adecuado en un grupo de trabajadores para conseguir que sea productivo, ¿no? Esa es la finalidad. Una de las finalidades, porque después de todo también me tengo que poner en los zapatos de los empleados para poderlos hacer sentir a ellos también bien en el ambiente donde están, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el mensaje que nos dice y que también yo de manera particular también tengo cierta parte de interpretación, pero ustedes también podrían compartir si gustan algo de esto, lo que lo quiere decir verbalmente o en el chat me pueden comentar, ¿sí? Veamos aquí, entonces dentro del tema de esa sesión que es el control, evaluación y mejora continua, vamos a ver de qué se trata esta función del control. ¿Cuáles son esos indicadores de logro? Es decir, ¿cuáles son esas métricas que me permiten esto? Medir con cantidades, ¿no? Si se está logrando o no, de acuerdo a lo planificado, claro. ¿Hay tipos de control? Sí, también, ¿no? Y al final hablaremos de esta tan mencionada, pues la mejora continua. Bien, empecemos entonces. A ver, primero voy a darles una chequeadita aquí. Rosa Peralta, ¿no quieres compartir? No, ¿verdad? Listo, no te encuentro nada en el chat, así que sigamos. Veamos aquí. Bueno, la función del control empresarial. ¿De qué se trata? El control en una empresa es de todas maneras un proceso también. Es parte de un proceso, sí, pero también forma buena parte de un proceso. Es decir, tenemos que realizar un paso a paso para poder realizar este control de manera adecuada, ¿verdad? En toda organización. Toda organización, toda institución público-privada y mucho más también en una empresa, porque tiene que velar por sus ganancias, ¿no? Productiva económicamente que deba ser, ¿no? Siempre menciona y por ahí realiza esta supervisión, ¿verdad? Es decir, tiene que evaluar sus actividades y desempeño para poder asegurar que sus objetivos y sus metas pues se estén cumpliendo, ¿no? De manera eficiente y efectiva sobre todo, ¿no? Entonces, este proceso implica pues la implementación de ciertos sistemas, de ciertos procedimientos que van a permitir monitorear estas operaciones, ¿no? Por ahí también, como les decía, detectar algunas desviaciones y tomar de seguro algunas acciones correctivas cuando sea necesario, ¿no? ¿Cuál es el propósito del control? A ver, ¿por qué se realiza el control? El propósito del control es, en líneas generales, asegurar pues que una organización alcance sus objetivos, ¿no? Y metas.
de manera efectiva y eficiente. Esto se logra pues a través de una supervisión de hecho, a través de una evaluación, a través de ajustes continuos de las actividades y procesos, ¿verdad? Pero los principales, si pudiéramos delimitar o determinar o enumerar los principales objetivos del control empresarial, podríamos decir que uno de ellos podría ser asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder garantizar que todas las áreas y departamentos de la organización estén alineados y trabajando hacia los mismos objetivos, los objetivos generales, ¿no? De hecho, que cada oficina tiene unos objetivos particulares y específicos y todas ellas van a enrumbar hacia la llegada de este objetivo mayor, ¿cierto? ¿Qué más? Va a permitir optimizar el uso de recursos, es decir, asegurar que los recursos, tanto financieros, materiales, tecnológicos y, por qué no también llamarlos recursos humanos, se utilicen de la manera más eficiente posible, ¿no? Para poder evitar estos desperdicios, esta mano de obra muerta que llamamos, que es la que mano de obra a veces que queda sin ser utilizada, y pues son tiempos que para la empresa valen oro, vale dinero, ¿no? Y maximizar con esto la productividad, ¿no? ¿Qué más? Nos va a permitir en este caso el control, identificar y corregir estas desviaciones a tiempo, sobre todo detectar rápidamente cualquier desviación en los planes o estándares establecidos y tomar medidas correctivas para volver otra vez al camino deseado, ¿no? Que es lo que tenemos. Entonces, pescamos por ahí en pleno proceso de control. ¿Qué más? Nos va a ayudar a mejorar esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al momento de controlar vamos a tener reportes, vamos a tener informaciones de las diferentes áreas y estos reportes nos van a permitir tomar decisiones y las llamadas decisiones informadas, ¿no? No decisiones intuitivas, sino decisiones en base a reportes, a estadísticas que tengo concretamente, ¿no? Entonces, de esta manera se proporciona esa información precisa y oportuna y apoya en la toma de decisiones informada a todos los niveles de la organización, ¿no? Y quien se preocupa un poco más de esto, pues si tiene que tomar a veces cartas en el asunto de tomar decisiones mucho mayores, es la más alta dirección, ¿verdad? ¿Qué más? ¿En qué más nos ayuda entonces el control? A fomentar justamente esto de la eficiencia y eficacia, es decir, a promover algunas actividades prácticas y procesos pues, que mejoren esta eficiencia operativa, ¿no? Y también la eficiencia del logro de los objetivos, que es lo que al fin y al cabo tenemos que lograr. ¿Qué más? Nos va a garantizar la conformidad. ¿A qué me refiero con esto? Que se va a poder asegurar que la organización cumpla también con las normativas, ¿no? Con las regulaciones nacionales y también internas, ¿no? Que son aplicables siempre a favor y también sin desviarse de las normas legales nacionales, ¿no? Entonces esto garantiza la conformidad legal, si es posible, ¿no? La conformidad, en este caso, jurídica también en muchos casos, ¿no? ¿Qué más? Nos permite motivar y dirigir al personal, pero a veces las supervisiones son tan abrumadoras que no motivan a veces al personal. Bueno, hay que ver la dirección en la que se enrumba este control, ¿no? Se había dicho que no tendría por qué tener ninguna dosis de exceso de autoritarismo, ¿no? Hay autoridades, sí, que se tienen que poner en primera fila para poder manifestar, pues, el cumplimiento de ciertos puntos, la llegada a ciertas métricas también, ¿no? Pero no tiene que, pues, por qué ser autoritaria, ¿no? Tiene que ser no permisiva, pero sí permitir una retroalimentación a ellos, o sea, permitirles que podamos a ellos reforzar sus quehaceres, reforzar sus conocimientos para que puedan alinearse rápidamente a este cumplimiento y no tengan que desviarse innecesariamente, ¿no? Entonces, con todo esto también es favorable porque mejora la calidad, ¿no? Va a asegurar pues que los productos, que los servicios de la organización cumplan, en este caso, con todos los estándares de calidad esperados, inclusive de calidad comprometidos, ¿no? Bueno, y también con esto pues se puede hasta gestionar el riesgo, ¿no? Podemos identificar y evaluar y hasta mitigar los riesgos que puedan afectar a este logro de los objetivos organizacionales, ¿no? Entonces, estos son los grandes objetivos, en este caso, del control. Ahora, para poder controlar, tenemos que tener algún tipo de medidas. Nosotros tenemos que
por ejemplo, controlar el crecimiento de un niño en salud, tenemos que medirlo con frecuencia, en cierta periodicidad y con centímetros, ¿verdad? No con metros, con centímetros. Tenemos una unidad de medida para eso, ¿cierto? Si una persona quiere controlar su peso, pues lo medirá en kilogramos. Esta es la métrica, la unidad de medida para esto, ¿verdad? Con respecto al control, también tenemos algunos tipos de medida, ¿verdad? Pero para esto tenemos que empezar a pensar en este caso cómo estos estándares pueden favorecer a las medidas, ¿no? Al logro de los objetivos, a poder controlar adecuadamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Una de las grandes importantes es que podemos también agregarle un valor, ¿no? Tomamos cierta métrica que se acompañe a una calidad establecida o que queremos llegar, que hemos establecido en nuestros documentos planificadores y a la que queremos llegar. Entonces, esto nos empuja a agregar un valor constante o hacerlo presente, este valor, este punto innovador que ofrecemos o en la experiencia o en el producto o en el servicio, ¿no? ¿Qué más? Puede permitirnos también medir algunos aspectos, ¿no? Y tenemos que pensar qué es lo que tenemos que medir en nuestra empresa, ¿no? O qué es lo que principalmente medimos, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de medir en cada una de las áreas? Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es poder medir la reducción de costos, ¿no? Necesitamos en algún momento estar claros en esta reducción de costos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos disminuir un poco estos gastos por costos operativos, por ejemplo, ¿no? Por ahí un cierto porcentaje de repente de bajada nos facilitaría una disposición de efectivo, una disposición de caja. Entonces, por ahí podríamos también gestionar esta reducción de costos. Ojo, sin alterar la calidad, ¿no? Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Si vamos a reducir costos y ponemos, por ejemplo, dentro de nuestros objetivos, establecemos un objetivo diciendo que vamos a reducir costos en un 20%, ¿no? Pero tratemos de no coger la calidad, ¿no? ¿Cómo podemos reducir costos, por ejemplo, si vamos a bajar el precio de un insumo importante que tiene que ver con la fijada del tinte en una prenda de vestir, en unos polos, por ejemplo? Vamos a comprar de repente un tinte más barato o un fijador más económico. Hay que ver cómo lo encontramos económico, ¿no? De repente comprando uno de un poquito de calidad menor, no, porque ahí sí nos perjudicaría lo que estamos ofreciendo, que es la calidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar alguna otra manera de tenerlo más económico. Puede ser comprando por más cantidad, ¿no? Uy, pero compro más cantidad, voy a gastar más. Pero si lo planifico dentro de un tiempo, de repente estoy comprando cada semana, ¿no? Y utilizo una cantidad y de repente lo puedo comprar a una vez al mes y compro todo un paquete y ya no voy a comprar la siguiente semana, ¿no? Y quizá lo compre y estoy seguro que lo voy a comprar a un precio más económico. ¿Por qué? Porque lo compro por mucha más cantidad, ¿no? De hecho, que compro mis cosas en por mayor, pero las aplico con mucha más cantidad. Otra puede ser que siempre nos están trayendo los productos, la materia prima a nuestra empresa, ¿no? Pero de repente tenemos movilidad y tenemos facilidad de ir, a acudir y traer los productos sin gastar y sin pagar el flete, ¿no? Sin pagar esta movilidad adicional que quizá nos están trayendo a acompañar una maquinaria pesada, ¿no? Que no lo necesitamos. Quizá nosotros mismos podríamos ir a traer, ¿no? Entonces, esto también puede reducir estos costos, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras como podemos gestionar esta reducción de costos sin alterar la calidad, ¿no? ¿Qué más? También podemos medir esta mejora del tiempo de respuesta. Cuando nosotros ofrecemos un producto, ofrecemos a través de una publicidad por ahí múltiple, ¿no? Enviamos por ahí por correo, de repente enviamos algunos avisos promocionales, anunciamos un aviso publicitario, ¿no? Entonces, esto de ahí, al final vamos a necesitar contestar a través de un call center o contestar de repente algunas consultas dentro de nuestras redes sociales. Vamos a tener que de repente abordar por teléfono a algunos clientes frecuentes para ofrecerles la promoción. Bueno, entonces hay todo un trabajo que hacer de conversar, de comunicarse con estos clientes o posibles clientes.
Y el tiempo de respuesta de ellos para nosotros es muy importante, ¿no? Si quisiéramos aprender un sí, ya lo compro lo más pronto posible para poder comenzar a llamar a otros o contactarnos con otros, ¿no? O sea que ya descartamos una comunicación con éxito de compra, ¿no? Esto es lo que más necesitamos también para poder subir nuestras ventas lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esta mejora del tiempo de respuesta también la puedo gestionar y digo, voy a establecer un objetivo en base a la mejora del tiempo de respuesta. Ahora también hay un tiempo de respuesta que le doy al cliente, ¿no? Ellos me escriben, me consultan y tengo que buscar responderle también rápidamente porque si no es posible el cliente se me va. Porque generalmente cuando consultan, no solo me consultan a mí, pueden estar consultando a 2 o 3 al mismo tiempo, ¿no? Es lo que también hacemos nosotros cuando vamos a elegir un lugar donde comprar cierto producto que se nos está antojando o que necesitamos o que ahora en las Navidades buscamos regalar, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que gestionar esa mejora del tiempo de respuesta, en este caso, del cliente, ¿no? Que ya nos brinde con un sí. Y que tenemos que abordar esa pregunta lo más pronto posible y no dejarla sin contestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, reducimos el tiempo de respuesta o nos trazamos la reducción del tiempo de respuesta de atención de 48 horas a 24 horas, ¿no? Igual cuando decimos vamos a llevarle con prontitud su producto en un delivery directo a su casa, bueno, a veces nos anunciamos que les puede llegar el producto de 48 y 72 horas, ¿no? Pero si por ahí lanzamos una promoción especial y le decimos además que les va a llegar si piden a primera hora en 24 horas, tengo que estar listo para eso, ¿no? ¿Quién lo va a llevar? Si va a ser una tercerización, si voy a ser un motorizado o contratado por mi misma empresa, bueno, eso lo tengo que gestionar para poder cumplir, ¿no? Pero es otra respuesta que también a veces el cliente pide que sea pronta. Entonces también puedo pensar en esto y se puede medir qué tanto tiempo abordé, ¿no? Y con esto pues se mejora también la calidad. Hay objetivos que puedo trazarme para poder mejorar la calidad de mi producto. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, clientes frecuentes de sillas? Soy fabricante de sillas, ¿no? Y siempre me está comprando, siempre están renovando sus sillas, de su personal, de sus salas de reuniones, ¿no? O de sus clientes también pueden ser. Y de pronto me encuentro con una dificultad que ellos me plantean. Me dicen, mi grupo de trabajadores, los diseñadores, están mucho tiempo sentados en una silla por largas horas y tienen problemas de la columna, tienen problemas de dolores de espalda, de cierta parte de su cuerpo que tiene que ver con la posición que tienen frente a su computadora, su laptop, su dispositivo, ¿no? Entonces, el cliente me está diciendo, tiene esa dificultad y son tus sillas las que uso, no sé qué está pasando. Bueno, lo que pasa es que la postura es muy importante, ¿no? Una, de repente están teniendo mala postura los empleados, o por ahí las sillas no son tan cómodas como para personas que están muy atentas a ese diseñito que están tratando de borrar, de gestionar, ¿no? Entonces ahí, por ahí toman una postura que no es la adecuada, ¿no? Y quizás sea mejor tener una silla ergonómica, ¿no? Entonces, si tengo esto, es mi cliente frecuente y quiero mejorar la calidad para ellos o para un grupo que tenga esta necesidad, entonces de repente fabrico otro grupo de productos que sean unas sillas ergonómicas, ¿no? Y las promociono, ¿no? Y digo, bueno, de esto se trata, estamos mejorando en este caso la postura de las personas que tienen mucho tiempo sentadas, ¿no? Entonces también esto puedo trazarme y puedo medir la respuesta incluso sobre esto, ¿no? Bueno, y con el cumplimiento normativo, ¿a qué se refiere? Que a veces las instituciones que son fiscalizadoras de ciertos sectores de empresas, pues se manifiestan algunos controles como auditorías, como supervisiones, o piden rendimiento de cuentas, ¿no? Como los impuestos, ¿por qué? Porque hay que rendirlos, en el caso del régimen laboral, hay que ingresar a los trabajadores al sistema y declarar, ¿verdad? Declarar en este caso la planilla, ¿no? Pero son ciertas fechas en las que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, si yo sé que por mi último dígito tengo que siempre declarar más o menos un 10, un 11, no voy a preparar mi planilla un 9, un 8, ¿no? Si la planilla puede cerrar el 30-31 de cada mes. Entonces tengo ahí todavía unos días para gestionarla y cerrarla, pero tampoco voy a estar preparando recién el 30-31.
puedo preparar la víspera, algunas cosas y terminar con el 30-31 y el 1, el 2 estaré haciendo los últimos ajustes para publicarlos el 3 o 4 o 5 más tarde, pero nunca esperar a última hora, ¿no? Entonces, ese tiempo, acompañado con una buena planificación, organización y con el personal que necesito, entonces puedo calendarizar mejor, ¿verdad? Para poder cumplir con las normas que en este caso son el registro de una planilla, ¿verdad? ¿Qué más? Optimizo procesos, ¿no? Establezco objetivos para poder mejorar esta eficiencia de los procesos, en este caso empresariales. Ahora, en una industria, por ejemplo, que tiene su parte netamente productiva, que fabrica de repente algún tipo de producto especial, bueno, y lo fabrican ellos mismos, tengo que gestionar ahí el paso a paso para la fabricación, ¿no? Para poder lograr que estos productos se salgan lo más pronto posible, con el mínimo personal posible, ¿no? Y además con una buena calidad, ¿no? Que es lo que siempre quiero tener. Y además utilizando también y no desperdiciando momentos muertos, ¿no? Tanto en maquinaria, tanto en personal o en lo que fuera, ¿no? Entonces necesitamos gestionarlo de tal manera que siga un proceso continuo que me permita aprovechar al máximo cada uno de los pasos que necesito para la fabricación, ¿no? Entonces de eso se trata también, en este caso, la optimización de los procesos. ¿Y cómo puedo lograrlo? Medirlos el tiempo, por ejemplo. Medir las cantidades en función a un tiempo. Medir cantidades en función a la cantidad de personal, ¿no? Entonces eso también se puede medir, ¿no? El desarrollo del talento humano. ¿A qué nos referimos con el desarrollo del talento humano? Si puedo medir algo ahí. Uno, puedo medir la satisfacción, ¿no? De cómo se encuentran ellos en el lugar de trabajo. Puedo medir también si me sirvió de repente dentro de mi programa de desarrollo un curso de capacitación, ¿no? De repente para poder usar una asistencia técnica para que puedan entender cuál es el procedimiento de este nuevo sistema de gestión documentaria, por ejemplo, ¿no? Si lo entendieron, si pudieron entender todas las funciones que trae, ¿no? Funciones nuevas que quizás son muy distintas a la anterior, ¿no? Entonces, evalúo y puedo al final tener una conclusión de si se logró o no con éxito la asistencia técnica, si cumplió o no su objetivo, ¿no? Con encuestas, con evaluaciones a ellos también, ¿no? En nuestro Perú, por ejemplo, dentro de poco se realizará la evaluación de educación básica. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, los alumnos siempre están evaluados por sus docentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el ministerio? El ministerio envía personal a que entregue presencialmente, físicamente, hojas de evaluación. ¿Y quién elabora las preguntas? Lo elabora el Ministerio de Educación, no lo elaboran los docentes, ¿no? Y se toma la prueba a los estudiantes. De hecho, que ellos están súper nerviosos, en estos días están que estudian, están que piden los papás por ahí asesorías educativas para que estén al día y respondan un buen examen, ¿no? ¿Por qué? Porque los docentes también están preocupados que respondan un buen examen, porque esta evaluación no es tanto para los alumnos, incluso los docentes no pueden calificar esto dentro de las evaluaciones gestionadas para su nota final, ¿no? Esta es una evaluación para los docentes, es una evaluación para el centro de estudios, es más que todo para eso. Entonces el ministerio ve eso y en base a eso se lanzan estadísticas de qué tanto aprendieron, qué tanto pudieron ser promovidos los estudiantes de educación básica, ¿no? Entonces, esto es una evaluación, como les digo, es que se da para los centros, ¿no? Para ver si se está logrando una educación de calidad, ¿no? Se va a vivir, de hecho, en estas semanas, ¿no? Que se les va a evaluar, creo que es la siguiente semana. Bien, entonces, pero si hablamos solo del desarrollo humano, del talento humano dentro de una empresa, ¿no? Porque acá, en este punto de vista, que no lo está haciendo el Ministerio de Educación, en este caso, ¿no? Pero va a evaluar también a empresas. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito educativo básico, educación básica, que les hablo de la educación básica regular, lo que llamamos colegios en el Perú, ¿no? Colegios, ojo, que no son los colegios profesionales, son los colegios de educación básica, lo que lo llamamos así. No es la primaria, la secundaria, ¿no?
También se va a evaluar a empresas. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas de educación básica son públicas y también hay privadas. Y estas privadas pues son empresas, ¿no? Que también a ellos se les va a evaluar. Bueno, dentro de los objetivos vamos a ver primero los objetivos antes de ver los indicadores propiamente dichos, ¿ya? Porque para poder lanzar estos indicadores tenemos que pensar en objetivos, en este caso, estándares, ¿no? Ahora, estos objetivos, habíamos dicho, por ahí les había comentado, que tienen que ser SMART, ¿no? Ahora SMART lo conocemos como algo inteligente, ¿no? Igual también los objetivos tenemos que trazarlos de manera inteligente, de manera estratégica, ¿no? Y cada una de estas letras significan algo, ¿no? S, específico, M, medible, o mesurable, y A, alcanzable, ¿verdad? Que podamos llegar realmente a ello. Realista, ¿no? Pisando tierra y viendo con los recursos que tengo y a ver si los puedo alcanzar o no, ¿no? Y puedo llegar a ellos. O sea, que sean realmente cumplibles, ¿no? Y tiempo, que quiere decir que tiene que tener una temporalidad. Tiene que tener un tiempo de cumplimiento para esto, ¿no? De hecho, que ya lo habíamos tocado, y esto es el resumen de lo que podría ser, en este caso, trazar un objetivo SMART. Entonces, cuando nos referimos a la parte específica, pensamos en el qué, ¿no? Luego, cuánto que sea medible, ¿no? Habíamos dicho que medimos en centímetros cuando vamos a medir tener una medida de longitud, como la talla, ¿no? Kilogramos, vamos a medir la masa, ¿no? Lo que llamamos peso, pero es la masa. El cómo es qué es lo que voy a necesitar para esto, ¿no? Y de este modo me defino cómo alcanzar. ¿Y con qué? ¿Con qué recursos? ¿Tengo personal? ¿Tengo presupuesto? ¿Tengo infraestructura? ¿Tengo maquinaria? Y ese es el con qué, ¿no? Y el tiempo, será en 2 años que alcanzo este objetivo, ¿no? En 2 meses voy a llegar a esta pequeña meta, ¿no? En 4 años logro la visión que estoy trazando. Entonces, de este modo establezco los objetivos SMART, que vendrían a ser los objetivos STEAM. Ahora vamos a ver ya con qué voy a medir. A ver, ¿con qué se mide? A ver, ¿habían escuchado hablar de este tipo de métricas? ¿Han escuchado hablar de los KPIs? Chicos, tienen micrófonos abiertos, pueden participar. ¿Han escuchado hablar de los KPIs? Que son unas métricas, de hecho. Contéstenme en el chat, si no, de repente están un poco tímidos para compartir con el micrófono prendido. ¿No? ¿Qué significa? No, nos dice Celia, Angélica también nos dice no. ¿Alguien por ahí ha escuchado hablar de los KPI? No está mal que digan no, estamos para eso. Jorge, Dioselina también no, me contestan. Celia no. Cuando ya son varios, Nieves parece que sí, la mayoría no, ¿verdad? Bueno, casi todos están mencionándome no, ¿verdad? Vamos entonces a comentar un poco más detalle de estos KPI por aquí más. Ya. Bien. Y son varios, pues, que no han escuchado hablar de los KPI, ¿no? Bueno, en este caso se refiere, estas siglas en inglés se refiere a los indicadores claves de desempeño, ¿no? Y estas justamente son métricas, ¿no? Utilizadas para evaluar el rendimiento de la organización en sus diferentes aspectos, en sus diferentes departamentos, en sus diferentes sectores. Un departamento específico puede ser evaluado o también un proceso, ¿no? De relación, para llegar siempre pensando en algunas metas establecidas, en algunos objetivos específicos o en algunos objetivos generales, ¿no? Estos indicadores nos proporcionan una medida cuantitativa, ¿no? Siempre nos brinda una cantidad, ¿no? En este caso, del progreso hacia el logro de los objetivos. Y son de todas maneras fundamentales, pues, ¿no? Para la toma de decisiones informada que necesitamos y también para lograr una mejora continua. No solo así, sabemos que si vamos a mejorar o no, ¿no? ¿Qué tal si hemos llegado ya al 100%? ¿Qué tal si me decidí vender 1000 a la semana y sí llegué? ¿No? Pero solo si lo sé, si lo mido, si lo cuento, si lo comparo, puedo llegar a mejorar, ¿no? Si no, pues no hay de dónde anclarse para proponer una mejora, ¿no?
Bien, a ver, veamos algunos ejemplos entonces. Vamos a ver. Aquí. Estos son algunos ejemplos de indicadores de, en este caso, claves de desempeño, ¿no? O indicadores de logro también. A ver, nos comenta por aquí, Carlos Chiriboga nos dice, no acción, actividad, proceso debe ser cuantificable para poder ser evaluado con los KPIs de la empresa determinados en base a su orientación. Bueno, sí, es que hay ciertos parámetros que tomo para poder eh, trazar estos KPIs, ¿no? Para poder decir, estos son los términos con lo que voy a medir, ¿no? Va a depender mucho de cómo está dividida la empresa, cómo está organizada, cuáles son sus departamentos claves, ¿no? Cuáles son por ahí los principales términos que necesito conocer para evaluar de repente una compra, para tomar alguna decisión de horario, para rotar personal, para contratar más personal, ¿no? Entonces, esto me va a decir qué hago. Entonces, dentro de ello, vamos a ver diferentes ejemplos acá. Por ejemplo, en ventas, tengo los ingresos totales, ¿no? ¿Cuál será la unidad de medida de los ingresos totales? Si yo tengo ingresos, los mido en una unidad monetaria, ¿no? Soles en el Perú, dólares, pesos. Bueno, hay diferentes medidas que le puedo poner a los ingresos totales, pero siempre va a ser una moneda, ¿verdad? ¿Cuántos ingresos totales tengo con respecto a las ventas? Pues me botará la información en unidad monetaria. ¿Qué más? Número de ventas realizadas. Estas serán unidades, ¿no? Realizadas a la semana. Serán 800 camisas, serán 50 camisas, pero siempre es una unidad, ¿no? Siempre es 20, 50, 40, 80. ¿Qué más? El valor promedio de las ventas. No son mis ventas diarias, no son mis ventas mensuales, sino es un promedio. Y para eso tengo que ponerme de acuerdo cómo saco el promedio, ¿no? Será semanal, perdón, será mensual, será anual. Bueno, dependiendo de eso, cojo el promedio de los meses, el promedio de las semanas, el promedio de los días, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso. El valor promedio de las ventas, ¿no? Ojo, tengo cantidad de ventas, 50, al otro mes tengo 30, al otro mes tengo 80, ¿no? En ese trimestre, ¿qué promedio tuve? Pues será la división de ellos y se lanzará como unidad, ¿cierto? ¿Qué más? La tasa de conversión en lead en ventas. Bueno, también serán unidades, ¿verdad? ¿Cuántos leads tuve y cuántas ventas tuve? ¿No? Retención de clientes. ¿Cuántos clientes se retuvieron y compraron nuevamente, o sea, fueron nuevamente clientes, ¿no? También serán cantidades. ¿Qué más? Tenemos así varias áreas. A ver, en marketing, el tráfico sitio web. A veces a ustedes les ha pasado que entran a un sitio web y en el momento ven cómo se está contando y se está moviendo unas cantidades, ¿no? Eso nos comienza a medir en ese momento las visualizaciones de gente que va ingresando, ¿no? Que sale ahí a veces de manera muy rápida, a veces sale muy lento. Bueno, este será el tráfico web, la medición del tráfico web, ¿no? La tasa de conversión en el sitio web, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de un sitio web, yo lo puedo poner solo para lanzar mis publicidades y quiero que las vean ahí. Puede ser que tenga un lugar de venta dentro de él. Puede ser que esté puesto un botón para que se dirija a un WhatsApp, ¿no? O a un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, esa página web se está convirtiendo o en ventas, o en visualizaciones, o en consultas, ¿no? Porque también puedo tener un formulario de consultas, ¿no? Etcétera. Todo lo que pueda poner yo en mi web, si tengo algún resultado de consulta o que se vaya de repente de ahí a otra red social o que se vaya a consultar a través de mi WhatsApp, será esa conversión que tienen, que en este caso es positiva para el sitio web, ¿no? Número de leads generados, bueno, ¿cuántos leads se han generado? Son cantidades, son números, ¿no? El costo de adquisición también, ¿no? ¿Cuánto me cuesta adquirir algo, comprar algo, ¿no? También es en unidad monetaria, ¿no?
La tasa de apertura y clics por campaña de correo, ¿no? Nos pasa a veces que nos llega publicidad a nuestros correos gratuitos, ¿verdad? En algunos casos habremos consultado nosotros, le habremos hecho clic y dicho, bueno, sí lo recibí conforme, o gracias por la información, o tengo una consulta, o me dirigí directamente con un clic a la página web, quizá de esta institución. Sí, a veces de casualidad le he dado clic, pero yo la quería eliminar, ¿no? Bueno, hay publicidades que no se pueden eliminar y hay correos spam que sí los puedo, ¿verdad? Eliminar. Bueno, pero este en todo caso es la tasa de apertura y clics de campaña de correo electrónico o en este caso de página web, como les había dicho, ¿no? En recursos humanos, mido la rotación de empleados. ¿Cuántos logré satisfacción en esa rotación? De repente, ¿no? ¿A cuántos empleados he rotado? ¿Qué tanto tiempo ha pasado para su rotación? También es algo que puedo medir, ¿no? En la parte de finanzas, tenemos una gran cantidad de ratios, ¿no? El margen, en este caso, de beneficio bruto y neto. Casi como mi ganancia, ¿verdad? En este caso de una empresa es súper importante, es primordial porque necesito saber cuánto es ese margen que estoy logrando, en este caso del beneficio bruto y neto, ¿no? Y ganancia. El flujo de efectivo, el flujo de liquidez me va a permitir saber son cantidades, son tasas, que me van a decir, bueno, estoy bien, con disposición de dinero para hacer una compra inmediata de repente, ¿no? El ratio de endeudamiento, me vas a decir, sí te puedes prestar por tanto dinero, estas podrían ser tus cuotas, bueno, sale por ahí en cálculo estos ratios, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Servicio al cliente. Ahora ya quiero tener el tiempo de respuesta del cliente. ¿Cuánto se demoró mi personal en contestarle? ¿No? También puedo calcularlo según lo que la información guardada, ¿verdad? Índice de satisfacción del cliente. Bueno, ¿cómo logro saber si el cliente estuvo satisfecho? Bueno, preguntándole, ¿no? Organizando estos llamados focus group de repente con algunos clientes de nosotros. Puedo también realizar la encuesta de satisfacción al final de su compra, ¿verdad? Entonces también eso es importante conocer para ver qué tan satisfecho, si le solucionamos o no el problema, o solo lo compró de casualidad, o lo compró solo por curiosidad para probar mi producto. Bueno, en esos casos pues no tendré por ahí una satisfacción de una necesidad, sino una satisfacción de compra por lo que tú quizás es nuevo para ellos, ¿no? El número de quejas o reclamos también es importante conocer, ¿no? No podemos, tenemos que estar alertas si tenemos muchas quejas de nuestra institución o de nuestra página web o de algún momento en el que se puedan comunicar con ellos, ¿no? De repente de la respuesta, de la interacción con el call center, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a ello también con una mala respuesta se pierde credibilidad. Y la mala credibilidad pues siempre se recomienda. Así que por ahí el boca a boca negativo nos puede perjudicar, ¿verdad? Aquí tenemos algunos KPIs más relacionados totalmente con ventas, que de hecho es donde se manejan un poco más de estos KPIs porque se miden hasta el comportamiento del vendedor, se mide el comportamiento del comprador, ¿no? Del comprador, digo. Bueno, esta tabla de clasificación de ventas, una tabla de clasificación de ventas nos va a ayudar a ver si tengo varios tipos de venta, qué tanta respuesta tuve en ellos, ¿no? Y cada una de ellas también tiene que ser monitoreada, ¿no? El ciclo de ventas promedio, ¿cuánto se demora mi institución en llegar, en realizar una venta? ¿No? Entonces eso lo gestiono con los diferentes trabajadores que tengo para este procedimiento, ¿no? La tasa de abono por representante de ventas, ¿no? Tasa de abandono, perdón. Claro, porque a veces están consultándonos y de pronto ya se desanimaron y no quieren comprar, ¿no? ¿Cuántos de ellos se desaniman en el camino? Y quizá averiguar por qué sería mucho mejor para poder corregir, ¿no? El ingreso promedio por cuenta, ¿no? También a veces pasa que nos tenemos que registrar para comprar y también se puede hacer por ahí alguna evaluación de estos casos, ¿no? Entonces, estos son los relacionados totalmente a ventas. Hasta allí, chicos, ¿alguna consulta? A ver, los leo en el WhatsApp. Listo. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de control, ¿verdad? Ya de hecho para ustedes pueden ser algunos un poco conocidos, ¿no? Existen varios tipos de hecho de control empresarial.
que se pueden implementar pues en una organización y cada uno de ellos con un propósito, inclusive con un enfoque específico, ¿no? Porque va a depender mucho del enfoque general que tiene la empresa, ¿no? Uno de ellos puede ser el control preventivo, el llamado proactivo, ¿no? ¿Y para qué se realiza este control? Se realiza justamente para poder evitar problemas frecuentes antes de que ocurra, ¿no? Por eso se le llamamos preventivo. Estamos por ahí eh, recibiendo muchas consultas, ¿no? Que a veces no son tan, que presentan además un desagrado de los trabajadores, ¿no? Y estamos recibiendo así puras consultas de ellos, ¿no? Entonces por ahí estoy ya previsualizando quizá un problema, ¿no? Un posible problema que se puede realizar. Entonces, lo inmediato sería abordar, ¿no? Controlar esto y prever que no ocurra. Consultar por ahí si tienen alguna duda o qué tal les pareció tal procedimiento, ¿no? Por ahí si intuimos ya por dónde está el asunto, pues directamente a ese tema nos podríamos ir. El control recurrente, ¿a qué se refiere? A poder monitorear, en este caso, actividades en tiempo real, ¿no? Y hacer por ahí ajustes inmediatos si es necesario, ¿no? Por ejemplo, una supervisión, ¿no? Directa, un monitoreo de sistemas informáticos, o también informes diarios de supervisión, ¿no? Que a veces lo ameritan, a veces no, porque diariamente no puedo mostrar datos concretos, ¿no? Podría ser hasta en un momento igual al informe anterior. Así que el control tiene que verse en el momento prudente que lo requiera, ¿no? Control retroalimentativo o feedback, se refiere a que debo evaluar el desempeño, pues, basado en este caso en hacer algunas correcciones, ¿no? Y mejorar en el futuro. Y aquí pues tendríamos que decidir si de una vez retroalimentamos o empezamos primero a corregir, ¿no? A intentar o encontrar más desviaciones para corregir las tomas, ¿no? El control interno, ¿a qué se refiere? A garantizar la integridad y exactitud de la información financiera, ¿no? Y operativa también. Así como también, pues, de la eficacia y de la eficiencia de las operaciones, ¿no? Sabiendo, pues, que la eficiencia se logra por la eficacia en complemento cuando logramos esa mejora continua, ¿no? Bueno, el control también es formal, ¿no? Es uno de sus tipos y este influye en el caso del comportamiento a través de la cultura organizacional a las diferentes relaciones interpersonales, ¿no? Y con esto, pues, se realiza algo a favor, ¿no? Que tienen los trabajadores, ¿no? Ahora, el control formal sí establece procedimientos, ¿no? Claros para realizarlos en aumentos, ofrece manuales, ofrece reajustes de políticas de la empresa, pero para el momento, antes de que los demás empiecen a interactuar con sus consultas, ¿no? Eso es lo que se intenta hacer en un control interno. ¿Qué más? Se influye en un comportamiento a través de una cultura organizacional, es su propósito en realidad, ¿no? Cuando quiero que el control, en este caso informal, ayude a que la cultura organizacional se afiance o se alinee, porque quizás no tenemos mucha cultura organizacional, ¿no? Entonces necesitamos velar por ella, quizá con un control informal, ¿no? Algo que de repente no esté calendarizado, de repente le decimos, mire, vamos a empezar hoy con una supervisión, va a ser quizá el ensayo de la supervisión, ¿no? Y les puede caer hasta mucho mejor, ¿no? A los trabajadores que a veces no quieren sentirse abrumados, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también el control financiero, ¿no? Así, el control financiero. Bueno, este tiene el propósito pues, de supervisar y gestionar justamente esos recursos financieros de la organización, ¿no? Y con este nos va a arrojar pues esos datos, esos ratios financieros que necesitamos a veces para medir, ¿no? ¿Qué ejemplos vamos a ver acá? Vamos a ver presupuestos, vamos a ver análisis de costo, vamos a ver informes financieros, ¿no? A ver, todos los informes habíamos dicho que son documentos internos, ¿no? Pero en algunos casos pueden salir afuera. Ojo, con cierta venia de la dirección, no podemos pasar por encima de ellos a través de un informe, ¿no? ¿Qué más debemos observar acá? Que se realizan dentro del control las auditorías o supervisiones, ¿no? Y ambas es un proceso sistemático, ¿no? Ordenado, que consiste en revisar y evaluar, en este caso, registros,
procedimientos, operaciones y actividades, en este caso de una organización o sistema, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta 3 características principales. Debe ser objetiva, ¿no? Es decir, que se base en hechos reales, ¿no? Y que se sustenten con evidencia. No puedo hacer un informe objetivo mencionándole que dice que tal grupo fue el culpable de este error grave, ¿no? Pero si solo dice, no tengo nada concreto, comprobable, pues no vale esa intervención. ¿Qué tal? ¿Qué más? Sistemática, que se ejecute pues siguiendo un orden lógico, ¿no? Si voy a controlar, por ejemplo, la venta, lo ideal sería, para entender mejor el contexto, empezar por el control de producción misma, ¿no? Y de ahí pasar al empaque y después pasamos de repente a la de ventas mismo también, ¿no? ¿Qué más? Es universal. Toda auditoría y supervisión es universal, es decir, se rige a procedimientos, a principios, ¿no? A normas legales establecidas, ¿no? Entonces, simplemente tengo que dar cumplimiento a estas normas legales, ¿no? Ahora, las empresas, no todas las empresas están obligadas a auditarse en un periodo de tiempo fijo, ¿no? Pero en este caso, las que sí están auditadas anualmente son las que cotizan en la bolsa de valores, ¿verdad? Otra, las que son reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Es decir, todos los bancos son auditados. ¿Qué más? Todas las AFPs también, todas son auditadas, ¿no? Entonces, lo ideal sería estar preparados para esta auditoría, ¿no? Ahora, de hecho que merece por ahí clasificar, sí, es muy sencillo. Si voy a pensar en una auditoría financiera, entonces voy a velar por el cumplimiento de los ratios, de la información que se ha dado en base a los ratios, ¿no? En la parte operativa, ¿a qué me refiero con las supervisiones operativas? Es la que evalúa justamente esa eficiencia, eficacia, pero de los procesos y de cada operación de la organización, ¿no? Y por ahí tiene que identificar de todas maneras las áreas de mejora en términos de uso, por ejemplo, de recursos, de cumplimiento de políticas, de procedimientos, de logros de objetivos, ¿no? Entonces, de eso se trata en este caso, auditoría o supervisión operativa, ¿no? Del cumplimiento, bueno, tengo que verificar porque se esté cumpliendo con las leyes. Estoy, en este caso, registrando la planilla en las fechas prudentes, es decir, antes de que se vence el plazo, ¿no? ¿Qué más? Tengo que revisar por ahí algunas políticas internas y estándares por ahí éticos relevantes, ¿no? Que estén cumpliéndose, en este caso, con las normativas generales. Por ejemplo, se habla mucho de la inclusión, se habla mucho de que una empresa sea inclusiva, se habla mucho de que una institución pública sea inclusiva, se habla de una municipalidad que tenga sus calles inclusivas, ¿no? Entonces se habla pues de que tengan, en este caso, ventajas de los desplazamientos, por ejemplo, para las personas que tienen movilidad reducida, ¿no? Las que están en silla de ruedas, que están utilizando muletas, pues no puedo ofrecerle puras escaleras en un centro de trabajo. Tengo que ofrecerle las rampas, ¿verdad? Para que puedan ser subidas con facilidad. ¿Qué más? Dentro de lo inclusivo también se considera a las personas con dificultades visuales, ¿no? Las personas que no pueden ver nada, ¿no? Entonces hay que ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un docente que no puede ver, ¿no? Pero tiene muy buen oído, ¿no? Porque así se genera y se desarrolla la persona cuando tiene ciertas dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con él cuando él recibe un documento y le tenemos que decir, firme el cargo, ¿no? Y no es una burla, él sabe muy bien que tiene que firmar porque es una institución pública, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Tendría que tener una persona en la que él confíe y que le diga dónde está firmando, ¿no? Porque ahora estamos todavía con las firmas físicas, ¿no? Entonces necesitamos que él haga su rúbrica en algún documento, en este caso en un cargo, ¿no? Pero en este caso, nosotros también él puede en algún momento demandar y decir, me hicieron firmar algo que no debo, ¿no? Si por ahí alguien le demuestra esto, ¿no? Y ocurre algo contra él. Entonces tiene derecho a que se le explique todo este proceso y tiene derecho a alguien que lo asesore también. Pero en este caso él firma tranquilo, pero lo que hacemos es
explicarle previamente de qué es el documento y no entregárselo nada más. Porque el que se encarga de trámite documentario, el que se encarga de mesa de partes, también reparte los documentos, ¿no? Pero no basta solo entregarle como a los demás. A los demás se le entrega, le pedimos que firme y punto. No tenemos ni siquiera la facultad, ni siquiera es legalmente ayudar a interpretar, en este caso, lo que está escrito. En el caso del docente que no puede ver, tampoco podemos opinar sobre el contenido del documento. No podemos interpretar el contenido. Lo que sí debemos es leérselo, ¿no? Bueno, profesor, este es un documento emitido por Dirección General, es un memorándum múltiple dirigido a tales personas, entre ellas usted. El asunto principal es tanto, la fecha en que fue emitido el documento es tanto, y a la letra dice así, y uno le tiene que leer el documento, ¿no? Y contiene la firma y postfirma del director general, que es fulano de tal, ¿no? Entonces le tenemos que leer todo el documento, ¿no? Antes de incluso, pero en este caso él firma primero y después se lee, ¿no? Ah, ya, ok, y entonces hay que dar respuesta. ¿En qué tiempo se da la respuesta? Está previsto, bueno, como ya le hemos leído el documento, quizás no fue claro para él, y bueno, se los podemos volver a leer, pero no podemos decir, sí, profesor, dicen que mañana van a revisar, o sea, no podemos emitir opinión, por ahí hay que tener mucho cuidado. Se le lee a la letra lo que dice, con sus signos de puntuación, coma, punto y lo que fuera, ¿no? Entonces, esto también es un cumplimiento y tenemos que llegar a esto. También dentro de la inclusividad está esto, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también que velar por en este caso, la supervisión que está involucrada por los sistemas de información, ¿no? Hoy en día tenemos a veces, y bueno, todas las instituciones, empresas tienen información, muchas de ellas que son sensibles, ¿no? Que tienen incluso datos que pueden alterar la seguridad del empleado, del cliente o del usuario en general, ¿no? Entonces tenemos que velar porque se conserve, en este caso, la seguridad, la integridad, la confidencialidad, no todos tienen por qué saber todo el contenido del documento, y disponibilidad, ¿no? En este caso de los sistemas de información en una organización. Entonces, debemos cumplir con estas políticas, sí. También debemos cumplir con la política de la transparencia, sí. Pero no quiere decir que solo por ley de transparencia nos piden y brindemos el número de celulares, correos electrónicos personales, dirección exacta de domicilio, pues no. Eso sí, son datos sensibles y no tenemos por qué brindarlos, ¿verdad? Bueno, el otro es la calidad, ¿no? Se centra esto en revisar, en este caso, procesos y sistemas de gestión de calidad de una organización, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos garantizar el cumplimiento de los estándares, en este caso, de calidad en los que está inmerso, ¿no? Establecidos para la mejora continua, en este caso, de los mismos productos o servicios que ofrecen, ¿no? Entonces, el proceso de auditoría y de supervisión generalmente va a implicar también un proceso de planificación, de recopilación de datos, ¿no? Y de la revisión de la recomendación, ¿no? Entonces, el seguimiento de las acciones correctivas va a ser la clave para poderle sacar de repente provecho a esta auditoría o supervisión. Entonces, pueden ser realizadas, pues, de hecho, por auditores y supervisores internos o dentro de la organización, o también externos, ¿no? Pues, y que se sugiere mucho más porque son los que podrían actuar de manera objetiva, ¿no? Va a depender mucho de las necesidades y sobre todo del requerimiento de la empresa, ¿no? Ahora, ¿existe un procedimiento? Sí. Hay un paso a paso que realizar, ¿no? Que vendría a ser esto. ¿Qué más? Si hablamos ya, chicos, de la mejora continua, ¿a qué nos referimos? Esta vendría a ser un proceso constante de análisis y ajustes. O sea, estoy en todo momento analizando lo que se está realizando y ajustando de a poquitos para que puedan mejorar en el camino, ¿verdad? Por ahí estoy segura de que este proceso funcionó, que por ahí llegué de repente con este tipo de procedimiento, que todo el equipo de marketing se ponga de acuerdo y lance lo más pronto posible su promoción, ¿no? Que ya le hemos explicado cuáles son y cuáles son los meses en los que se debe lanzar, ¿no? Pero necesito estar mirando constantemente y analizando que este seguimiento que esté sucediendo realmente.
¿no? Para poder ahí realizar a tiempo, en el tiempo más corto posible, un ajuste de repente mínimo en algún proceso. De pronto me doy cuenta que hay muchas personas involucradas en este proceso de ofrecer la publicidad, ¿no? Entonces de repente me conviene sacar estas personas de aquí y ponerlas, botarlas, ¿no? Llevarlas a otro lado donde se les necesite más, ¿no? Pero que sea favorable también para ellos, ¿no? No simplemente solo que me cubra y ya, sino que necesita también adquirir experiencia al otro lado, ¿no? Y por qué no también darles alguna inducción primaria para que puedan entender, ¿no? Entonces, la mejora continua permite que la empresa se adapte a algún cambio que pueda darse, ¿no? Incrementa su competitividad y además corrige errores de forma proactiva, ¿no? Entonces, esos ajustes, los procesos que se hacen en productos, en servicios, en resultados, eh, van a lograr este mayor nivel de eficiencia, de efectividad, de calidad y sobre todo de satisfacción al cliente, ¿no? Entonces, ¿existe un ciclo de manera continua? Sí, sí existe un ciclo de manera continua. El ciclo de manera continua se refiere a planificar, ¿no? Lo que estamos viendo acá, planificar, que es una fase inicial, de hecho, de un ciclo que establece un rumbo a seguir, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar en el de hacer, ¿no? Hay una palabra que se llama play to check, ¿no? El play to check, y es justamente estas etapas, ¿no? Entonces, como segunda es el hacer, ¿no? Que de hecho, que con planes cuidadosamente ahí definidos, establecidos, llega el momento de ponerlos en práctica, ¿no? Y en esta fase se ejecutan esas acciones planificadas, ¿no? Se implementan los cambios necesarios y además se documenta cuidadosamente el proceso, ¿no? Esta documentación detallada va a permitirnos un seguimiento también riguroso y va a facilitar, de hecho, posteriormente, una evaluación, ¿verdad? De los resultados mismos. ¿Qué más? En otra etapa se realiza la verificación. De hecho, que una vez implementadas las acciones, es esencial evaluar su impacto, ¿verdad? Y verificar si se han alcanzado los objetivos establecidos. En esta etapa se van a recopilar datos relevantes, ¿no? Se van a medir por ahí los indicadores claves de rendimiento, sí, y se van a comparar estos resultados con objetivos de expectativas iniciales, es decir, de lo que ya he planificado al comienzo, ¿no? Terminado esto, empiezo a actuar, es decir, basándose en los resultados obtenidos en la fase de verificación, se toman algunas medidas correctivas y se realizan los ajustes necesarios. Entonces, si los resultados son satisfactorios, se estandarizan y se dice, ah, ya, esto es lo que funciona, ¿no? Y se realizan las acciones implementadas, pues, de hecho, para que se conviertan en parte de un proceso habitual. Es decir, si algo ya vi que funcionó, entonces socializo, comparto a toda la oficina, a todo el personal que esté involucrado en este quehacer y logro que se realice siempre de manera habitual, porque ya comprobé que funciona. Ahora, en caso de no alcanzar los objetivos, se analiza con profundidad el proceso para identificar en este caso las causas que provocaron alguna desviación, ¿no? Y se tiene que reformular, ¿no? En este caso las estrategias, las acciones tienen que ser nuevamente formuladas. Y así pues se está iniciando un nuevo ciclo de mejora, ¿no? Por eso es que llamamos que tenemos que lograr esta mejora continua, ¿no? De eso se trata, de siempre darle vuelta por ahí al asunto para poder tenerlo de la mejor manera. La mejora de la calidad de un producto, por ejemplo, si lo tomamos como un ejemplo, podemos decir al momento de planificar que se analiza de repente datos de defectos del producto, ¿no? Y se identifica la principal causa de repente de sus defectos. Es un error de repente del proceso de producción, se establece como objetivo, entonces reducir esta tasa de defectos al 50%. Y en el hacer, voy a ver que se implemente pues un nuevo procedimiento de control de calidad, porque quizá ahí me está fallando, ¿no? Si sale un producto defectuoso es que de repente está fallando la calidad, si la tasa de productos defectuosos está aumentando, entonces hay algo preocupante, ¿no? Si está bajando, por ahí ya yo creo que no debo preocuparme mucho porque va a bajar de todas maneras, ¿no? Pero si veo que está subiendo,
Entonces tengo que darle una frenada, como que dice, ¿no? Hay que rediseñar en este caso el proceso para poder eliminar ese error que causaba los datos, ¿no? Luego, en verificar se tiene que medir, ¿no? Cada uno de los defectos, los errores, ¿no? Luego tengo que ya en el momento de actuar, empezar ya a gestionar, ¿no? Ahora, todo esto, de hecho, que estamos viendo de que estamos inmersos en una empresa y que tenemos una responsabilidad tal, ¿no? Que va acompañada, de hecho, con nuestra ética. La ética de una persona viene de casa, la ética profesional la aprendemos conforme vamos preparándonos, capacitándonos dentro de una carrera en la que queremos seguir, ¿no? Pero dentro del trabajo se aplica también una ética laboral vinculada a nuestra ética profesional y legal, ¿no? Hay un cumplimiento que le debemos a cada uno de estos puntos que puse aquí, ¿no? Le debemos cumplimiento a la transparencia. Ojo, no tenemos que dejar pasar de 10 días para contestar. Si me voy a demorar más, lo tengo que anunciar al segundo día, porque ya el segundo día ya analicé el requerimiento y digo, tengo, no tengo, me voy a demorar más, o bueno, a los 2 días tengo que anunciar, me voy a demorar más tiempo de los 10 días, ¿no? Entonces, de esta manera logro ese cumplimiento con la transparencia, también cumplimiento con esta responsabilidad y además tengo que ver por el mercado a quien me dirijo, ¿no? Y tengo que cuidar también este mercado. Si no desea de que les envíen publicidad masiva, pues mejor no, ¿no? A este grupo de personas no lo voy a hacer. Bueno, siempre va acompañado de nuestra ética social, que siempre tenemos un compromiso, no solo con la empresa, no solo con el usuario, no solo con las leyes, sino también con la sostenibilidad, ¿no? Es decir, una responsabilidad social que tenemos con el mundo, con sus recursos, con su medio ambiente también. Entonces, esto, de hecho, que es una parte legal, ¿no? Que tenemos que cumplir. Bien, chicos, hemos llegado entonces al final de esta unidad, ¿no? De esta unidad de gestión empresarial y están todavía inmersos en el curso de administración de empresas. No sé si van a seguir llevando más unidades, ¿no? Pero les deseo muchos éxitos en este tema que es la gestión empresarial. Nos han abordado en este caso 5 sesiones. Espero que les haya servido esto y que lo utilicen, ¿no? Que documenten ustedes su práctica, ¿no? Quiero hacer una pausita aquí un momentito antes que se me vaya, ¿no? Chicos, que queremos darle también, o recordarles en este caso, que tienen una gran oportunidad para obtener su certificado oficial, ¿no? Y esto pues con un aval que los ofrece GCAP para que puedan elevar en este caso el perfil profesional que tienen y su hoja de vida también, ¿no? Aprovechen esta oportunidad para obtener su certificado con GCAP. De esta manera fortalecen su CV, son el próximo destacado en su trabajo y van a aumentar los conocimientos y obtener un respaldo internacional como Google Workspace for Education, ¿no? Bueno, pueden separar el certificado. Ay, ojo con esto. Pueden separar su certificado desde 50 soles, ¿no? O 14 dólares estadounidenses, ¿no? Pero esta promoción, ojo chicos, está válida solo hasta hoy. A ver, en el chat, compártame. ¿Quiénes ya han solicitado su certificado? Yo todavía no. A ver, contéstenme en el chat para no evaluar, pero sí llevarme una ligera idea, ¿ya chicos? A ver. Ojo, entonces la promoción es solo hasta hoy. Pueden comunicarse con los administradores del grupo de WhatsApp en el que deben estar, ¿no? O con el teléfono de GCAP, que ustedes lo tienen también. Escriban su mensaje y ellos van a abordar rápidamente a sus consultas, ¿ya chicos? Éxito entonces en todo lo que hagan. No olviden certificarse en ese y demás cursos también, ¿no? Éxitos en su vida estudiantil, en su vida personal, en su vida profesional. Ya chicos, nos vemos entonces hasta otra oportunidad. Gracias por tu participación. Hasta luego.